Buenos días, jóvenes. Les habla el profesor Jonathan Barrios de Villeros, su docente de trigonometría. Bienvenidos a la guía número 5. En esta guía trataremos la temática de teorema del seno y teorema del coseno. Bienvenidos. Los propósitos y los indicadores de logros son los que aparecen registrados en esta diapositiva. Reconocer la importancia de la implementación de los teoremas del seno y coseno para la solución de situaciones problemáticas reales con triángulos oblicuángulos. Y la idea es que ustedes logren aplicar todos estos conocimientos en situaciones de la vida real. Comencemos diciendo ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Hasta el momento, recuerden que hemos trabajado con puro triángulo rectángulo, aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Estos triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulo de 90 grados. Pueden ver las imágenes donde se representan algunos ejemplos de este tipo de triángulos, imágenes reales de la vida cotidiana, y otros donde son ejemplos donde se muestra claramente que ninguno de los ángulos dentro del triángulo es recto, así que estos son los considerados triángulos oblicuángulos. Para reconocer cómo aplicar el teorema del seno o del coseno, existen 4 situaciones con este tipo de triángulos. Los se han denominado caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. El caso 1 y el caso 2 son los que se utiliza el teorema de los senos. El caso 3 y el caso 4 son los que se implementa el teorema de los cosenos. Entonces fíjense que la diferencia entre cada caso depende de la información que le estén dando en el problema o la información que usted logre sacar del problema para armar su triángulo oblicuángulo. Entonces, a partir de estos datos, entonces es que usted decide si es teorema del seno o si es teorema del coseno. El teorema del seno establece una relación entre el seno de un ángulo y su lado opuesto. Entonces, fíjense que tenemos ahora mismo dos triángulos que son oblicuángulos. Están ubicados debidamente los lados A, B y C en mayúscula y los ángulos. Y en base a eso nosotros establecemos la relación. Pero fíjense que se puede establecer esta relación de dos maneras. Lo importante es no combinarlas, no involucrar las dos, no hacer una mezcla entre las dos, por decirlo así de alguna manera, sino que si usted utiliza la que dice que el lado sobre el seno del ángulo, no puede mezclarlo con la otra que dice que el seno del ángulo sobre el lado. No la puede combinar, siempre tiene que usar la misma. Apliquemos eso con el primer problema que tenemos aquí. Apliquemos eso en el siguiente ejercicio. Dice, un avión viaja entre dos ciudades B y E con ángulos de elevación de 31 y 45 grados respectivamente. La distancia entre las ciudades es de 1500 kilómetros. Halla la distancia del avión a cada ciudad. Entonces, en el gráfico fíjense que están ubicadas las dos ciudades B y E. Está la distancia entre ellas que es de 1500 kilómetros y el ángulo de elevación con el que desde cada ciudad se ve el avión que va circulando. Entonces, es caso 1 porque me están dando dos ángulos y uno de los lados. Entonces, lo primero es hallar el ángulo que me hace falta. Aplico la fórmula de la sumatoria de los ángulos internos que sigue siendo 180 grados. 180 grados menos el ángulo de 31 y el ángulo de 45, eso me da 104 grados. Con este ángulo, entonces ya puedo plantear la fórmula del seno y digo que 1500 es al seno de 104 grados.
Fíjense que estoy trabajando con el opuesto. Si el lado que me dan es de 1500, el ángulo opuesto a él es el que acabo de hallar. 1500 es a seno de 104 grados. Como el lado B es al ángulo de 31 y como el lado E es al ángulo de 45 grados. Como no puedo trabajar con las tres fórmulas simultáneamente, entonces trabajo con las dos primeras. 1500 es al seno de 104, como el lado B, que no conozco, es al seno de 31 grados. De ahí despejo el lado B, el seno de 31 que está dividiendo pasa a multiplicar al 1500, entonces me queda que B es igual a 1500 por el seno de 31 entre el seno de 104 grados. Hago las operaciones en la calculadora, teniendo en cuenta los paréntesis, que es multiplicación, que es división, y eso me da 796.21 kilómetros. Para resolver el otro lado, entonces trabajo con la primera y con la última de las ecuaciones. 1500 es al seno de 104, como E es al seno de 45, despejo para el lado E, el seno de 45 pasa a multiplicar a 1500, entonces quedaría 1500 por el seno de 45 entre el seno de 104, haciendo las operaciones en la calculadora, y eso me da un valor de 1093.13 kilómetros. El siguiente ejercicio dice que un montañista está observando dos pinos, A y B, desde la cima de una montaña con un ángulo de 77 grados. El ángulo de elevación de A es de 31 grados y la distancia entre los pinos A y B es de 12 kilómetros. ¿A qué distancia está el montañista de cada pino? Entonces fíjense que al igual que en el caso anterior, es caso 1, me están dando un lado y dos ángulos, así que por eso aplico el teorema del seno. Lo primero entonces es hallar el ángulo que me hace falta. Aplico la fórmula, que en este caso sería para hallar el ángulo B, sería 180 grados menos 31 menos 77, eso me da un ángulo de 72 grados. Con ese nuevo ángulo entonces ya puedo hallar todas las fórmulas y digo que 12 es al seno del ángulo de 77, como el lado A es al ángulo de 31, como el lado B es al ángulo de 72. Resuelvo trabajando con las dos primeras fórmulas. 12 es al seno de 77, como el lado A es al seno de 31. Despejo para el lado A, el seno de 31 pasa a multiplicar al 12 y me queda que 12 por el seno de 31 entre el seno de 77. Aplico las operaciones en la calculadora y me da que el lado A mide 6.34 kilómetros. Para resolver el lado A, entonces utilizo la primera y la tercera. 12 es al seno de 77, como B es al seno de 72. Despejo para el lado B, así que el seno de 72 pasa a multiplicar al 12. 12 por el seno de 72 entre el seno de 77, hago las operaciones en la calculadora y me da que el lado B mide 11.71 kilómetros. Veamos ahora el teorema del coseno. El teorema del coseno es el que relaciona uno de los lados del triángulo, que puede ser cualquiera, con los otros dos lados y con el coseno formado por estos dos lados. Entonces fíjense que salen tres fórmulas, una para el lado A, donde ahí aparece que el opuesto es el ángulo alfa, una para el lado B, donde aparece que el ángulo opuesto es el coseno de beta, y una para el lado C, donde el ángulo involucrado es el ángulo lambda. Entonces, con estas tres fórmulas es que vamos a trabajar para los teoremas del coseno. Que recuerden que se aplica las condiciones o los casos 3 y 4. Apliquemos eso con este ejercicio. Me dice que dos escaladores se encuentran en los picos de dos montañas. El escalador se encuentra a 56 kilómetros del campamento C y el escalador a 126 kilómetros de B.
El ángulo que separa los dos es de 85 grados. Entonces preguntan, ¿cuál es la distancia que separa los dos escaladores? Entonces, fíjense que me dan dos lados del triángulo, uno de 56 y uno de 126, y me dan el ángulo que se está formando entre estos dos lados. Entonces, eso es caso 4. Debo aplicar entonces el teorema del coseno. Como ya identifiqué los valores y las medidas, entonces utilizo la fórmula para el lado C. El lado C al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado menos 2 veces la multiplicación entre el lado A y el lado B multiplicado por el coseno del ángulo en C. Hago los reemplazos, C al cuadrado es igual a 56 al cuadrado más 126 al cuadrado menos 2 por 56 por 126 por el coseno de 85, que es el ángulo entre ellos dos. Y me da que C al cuadrado vale 17.782.058. Pero como está al cuadrado, entonces le saco raíz cuadrada y obtengo que C vale 133.35 kilómetros. Entonces, esa es la distancia que está separando a los dos alpinistas que se encuentran en A y en B. Sigamos con este otro ejercicio. En este me dicen que Felipe está en la azotea de un edificio identificada como B. Está observando otros dos edificios que son mucho más altos, identificados como A y C. Si la distancia desde la azotea de su edificio a los otros edificios es de 80 y 110 metros, ¿cuál es la distancia que separa las azoteas A y C? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, me están dando un ángulo y me están dando dos lados de ese triángulo y me dicen que el ángulo es el que está entre los dos lados. Así que ese es caso 4. Así que debo aplicar el teorema del coseno. Aplico la fórmula en este caso para el lado B, que es el opuesto al ángulo B que me están dando. Entonces, lado B al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos 2 veces el lado A por el lado C por el coseno del ángulo entre ellos, que es B. Hago los reemplazos, A vale 80, C vale 110, el ángulo es 110 grados también. B al cuadrado me da 24.519.554. Saco raíz cuadrada y me da que el lado B es de 156.59 metros. Esta entonces es la distancia que separa las dos azoteas, que sabemos que está identificado entre A y C. No olviden que deben realizar los ejercicios propuestos. En caso de dudas o inquietudes, consulte con el docente. Saben que vamos a programar clases virtuales. Hasta el momento vamos a seguir con el mismo horario si no cambia o si el profesor John nos dice alguna recomendación. Ya saben dónde comunicarse conmigo. Entonces, ya saben, jóvenes, éxitos y muchas gracias por estar pendientes con estas actividades. Vamos a seguir en contacto. Nos vemos.